Amigos, amigas, nuevamente con ustedes esta semana en su programa de Canal 37 Extra Plus, Espíritu y Materia. Llegamos a ustedes en los días de la semana, el lunes, miércoles y sábado a las 8:30 de la noche y el domingo a las 12, por si no lo pueden ver en un momento, en otro. También les comunico que se suscriban a mi página de YouTube para que los vean este programa y los otros programas. Solo aprietan suscribirse, aprietan la campanilla y ahí van a aparecer los programas o cualquier comunicación que quieran hacer con nosotros. Eso digo porque algunas veces me dicen que no pueden verlo, entonces ahí. Por otro lado, soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Estoy situado de los semáforos del Colonial, 2 cuadras con 15 varas al sur a mano izquierda. Ahí los atendemos todos los días de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Esperamos que con esta información se acerquen y podamos ofrecerles los servicios que tenemos, como la medicina natural, la medicina oriental con acupuntura, la medicina natural con plantas y terapias. También tenemos productos, hacemos masajes, etc. Damos cursos todo el año. Pueden llamar para preguntar cuáles estamos ahora por dar y así inscribirse. Ya son más de 20 años dando cursos y más de 3.500 personas que han pasado por nuestros cursos que están haciendo su labor en la comunidad. Entonces, seguimos adelante hasta que nos dé la cobija, como se dice, ¿no? Amigos, en este mes celebramos el Día del Maestro. Esta es una celebración que es meritoria, en primer lugar. De eso vamos a tratar de hablar hoy, buscando algunos conceptos más importantes. El maestro representa nuestro mentor, representa a la persona que nos guía. Y en la vida tenemos diferentes maestros, hablando de la educación escolar o secundaria o inclusive universitaria. Pero también tenemos otras personas que han influido en nuestra vida y no dejan de ser también hasta cierto punto maestros. Pero quería yo mencionarles un poco el origen de esta celebración. Anteriormente, allá por 1947, la Conferencia Interamericana de Educación estableció el 11 de septiembre de cada año para celebrar el Día del Maestro en honor al escritor argentino Domingo Faustino Sarmiento. Esa es una celebración. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, era el 11 de septiembre, ¿verdad? Que teníamos la celebración del Día del Maestro. Igual, solo cambia la fecha, porque lo que sucedió en Nicaragua, que lo celebramos el 29 de junio. De junio, exacto, gracias, el 29 de junio, es en memoria de un maestro que, además de ser maestro, fue escritor, fue investigador y daba clases en una escuela de Rivas, pero él, viendo que Nicaragua en ese momento estaba pasando la invasión de William Walker, con las consecuencias que podría tener, entonces él, con una antorcha, fue y quemó el mesón, que se llama, cuando estaba en el Goyena, íbamos todos los años a tocar allá y a celebrar, ¿verdad?, la gesta que se dice de Manuel Mongali Rubio, lo cual nos da un mensaje importante, y es que el ser maestro no quiere decir que es una persona sino pasiva, inactiva, sino que es una persona que tiene que estar viendo todo el contexto en la cual se van a desenvolver sus pupilos, y eso es lo que hizo, y eso sirvió para que William Walker saliera corriendo, pasara por estos lugares y llegara a la hacienda de San Jacinto, ¿verdad? Y de ahí camino hasta que terminó allá en Trujillo, fusilado. Entonces, esta es una historia bastante interesante, y es por eso, repita la fecha de 29 de junio. 29 de junio que estamos celebrando. Ese cambio fue allá por 1970 y pico que se hizo, pero hoy nosotros en Nicaragua celebramos el Día del Maestro en esa fecha.
¿Qué me decís de los maestros? Perdón, quiero presentar a Julio Martínez Aguirre, que está acompañándome para tocar este tema tan importante. Le agradezco su invitación y como acabamos de platicar, por eso iba a entrar directo, pero tenía que presentarte. Preséntese, por favor, Julio, y entramos. Muchas gracias, Francisco, por esta invitación de un tema tan interesante como es lo maestro. Yo quiero saludar a muchos maestros que forman parte del círculo literario del adulto mayor, de nuestro círculo literario que sigue bregando y estamos dando presencia ahora en la Biblioteca Lolita Soriano. Y estamos también celebrando todas esas efemérides importantes de Nicaragua y el maestro es uno de esas efemérides que nosotros celebramos. Bueno, yo creo que hay que pensar que después de nuestros padres, los maestros son los seres más importantes en nuestras vidas. Y yo diría que aunque hay muchos maestros que tienen reconocimiento, como la Chepita de Aguirre, por decir ejemplo, el mayor reconocimiento social que existe en Nicaragua es hacia los maestros. Posiblemente la etapa de alfabetización multiplicó los maestros en Nicaragua, pero la escasez de la educación que se daba antes de la etapa de alfabetización era seria, porque no había la oportunidad que el campesino tuviera la oportunidad de estudiar. Le preguntaba a un campesino, ¿vos qué sabes hacer? Pues nada, sin leer puedo. Esas eran historias pasadas. Yo creo que el auge de la lectura y el esfuerzo que ha dado el país ha permitido esa oportunidad de leer y escribir a nuestros seres y ese desarrollo intelectual que pueda permitirle a Nicaragua cambiar su fase que tenía en tiempos pasados. Me parece a mí, y decía que tiene el mayor reconocimiento social, y podríamos decir en todos los tiempos, porque vos recordás a tu madre o a tu abuelita que te decía, me acuerdo de mi maestro. Y hay gente muy humilde que nunca deja de recordar el esfuerzo que hizo su maestra para educarla. Eso es en cualquier nivel. Hay un nivel de agradecimiento social muy grande hacia los maestros y yo creo que tenemos que tener todo ese entusiasmo por reconocer a esos mentores de la educación en Nicaragua que han hecho esfuerzos por levantarle los niveles educativos a este país. Me parece a mí que es cierto lo que decía, es la primera base, el maestro, la maestra y la familia. Ahora, para mí que el que es maestro, lo primero que tiene es vocación. Vocación de enseñar, vocación de sentir, tener empatía con la necesidad de la educación, de formar a una persona, no solo las primeras letras, sino el resto que sigue. Y entonces esa empatía, los maestros tienen ese don, vamos a decir, o esa vocación de enseñar. Y enseñar es una tarea un poco complicada porque no todo el mundo tiene la misma capacidad de aprender. Y necesita también metodologías, necesita dedicación en casa, orientación con los padres de familia, etc. Entonces, es loable la función del maestro siempre. Pero me gustaría, Julio, a ver si podemos construir de alguna manera un perfil del maestro auténtico. ¿Qué cualidades esperamos de un maestro? Bueno, es que hay tantas cualidades y algunas, o sea, dentro de mi experiencia, lo primero que tenés que destacar es lo que decía, la vocación. Pero esa vocación profunda,
de ese maestro se puede ver en tiempos pasados y actuales recorriendo grandes distancias, kilómetros de distancia, para llegar al lugar donde se podían concentrar los niños que estaba atendiendo. Igual los niños recorrían grandes distancias. Estoy hablando de los maestros rurales. Atravesando ríos, viajando en canoa, viajando en caballo, viajando en tractores. O sea, solo estoy viendo imágenes de lo que pude haber apreciado en mi vida, en mi historia del profesor. Dedicado, buscando no solamente darle el pan de la enseñanza, sino sacrificar aún su pan para darle a sus alumnos. Esa sería una calificación. ¿Otra? Yo creo que su desvelo, su planificación, su interés por lograr su inserción de sus alumnos en la sociedad, su satisfacción de los logros, el entusiasmo y el cariño con que nos daban la clase. Nosotros como bienistas encontramos a un Ramón Chaudía, por ejemplo, el chinito ese que lo hacía con tanto cariño. Maestros salvadoreños que estuvieron los Puchitos, eran Ricardo Montoya y Eduardo, creo que el otro. Sí, no. Edgardo y Ricardo, ¿no? Eran profesores. Ricardo y Edgardo. Eran profesores que se entregaban la entrega, la dedicación, el entusiasmo, el cariño, la relación maestro-alumno. Esto es una enseñanza que nos quedó grabado de por vida a nosotros, los maestros de primaria, los maestros de secundaria y algunas veces los universitarios. Sí, una característica me parece a mí también es que tengan espíritu de estudio y de investigación. O sea, que permanentemente se estén actualizando, como en cualquier profesión. Y hay recursos para hacerlo, ¿no? Quizás no para todos, depende de donde esté situado, pero la capacitación, la preparación, la investigación es muy importante. Otro detalle me parece que debe tener un profesor es ser consecuente en honorabilidad en su estilo de vida. Un maestro que esté en la comunidad y se conoce que es un alcohólico y el fin de semana anda por todos lados, me parece a mí que no está dando un buen ejemplo a la comunidad y a sus alumnos. Un maestro que tiene una conducta indebida, igual. Entonces, el que va para maestro debe de tener un equilibrio en su vida, en su familia, en su modo de ser, en ser consecuente, según la materia que dice y también según la carrera que escogió, para lo cual no es tarea difícil, no es tarea fácil, quiero decir, y se puede multiplicar eso para las diferentes profesiones, pero aquellas que están directamente con el ser humano es muy importante. Por ejemplo, en nuestros tiempos, como decimos, ¿verdad?, no se concebía que un profesor se tomara unos tragos con un alumno. Pero hoy usted ve que se da, ¿verdad? Entonces, al menos yo nunca vi, ¿verdad?, que los maestros, además es la cultura, el tiempo, el maestro entre más serio y hablaba menos y bromeaba menos, como que era mejor maestro. Allí en el Goyena, como decía, ¿verdad?, si te preguntó de Carrillo, Carrillo te miraba como enemigo, sí, ¿verdad? No, era buenísimo, pero era duro sus cosas. Entonces la mentalidad que el maestro tiene que ser así, ¿verdad? Pero no, el maestro moderno no, el maestro es comunitario, el maestro moderno atrae, no rechaza, hace que la materia pueda entrar bien o hace grupos especiales en aquellos niños que no tienen, que tienen retraso en el conocimiento. Que casi quiero contar una anécdota que a mí me impresionó. Cuando yo estaba en el Goyena, no sé si fue en tercer año o cuarto año por allí,
yo salí aplazado en matemáticas en el fin de año. Entonces teníamos que ir a recibir una clase aparte, pagar un profesor para que a ver si pasabas en mayo, no sé qué tiempo era. Y entonces una vez estoy llegando yo a la casa y veo que viene Luis Álvarez. ¿Te recordás de Luis Álvarez? Sí. Que era el inspector general, un individuo que ya se murió, delgado, duro, pero él era fan mío del trombón. Cuando iba a tocar, él se ponía a mi lado y me decía, picadito, dele, a ver cómo es. Era como amigo, pero así en ese momento. Y cuando yo lo veo que viene para la casa, ¿qué crees que pensé? Viene a correr. Me viene a reportar a saber qué cosa con mi mamá. Y entonces nos encontramos así, yo venía también y nos encontramos. Y le digo, profesor, le voy, ¿qué anda haciendo? Vengo a visitar a su mamá y a usted. Y yo, ¿qué hice? Dije ahora. Y me dice, me di cuenta, y él no era profesor mío, nunca fue. Me dice, me di cuenta que usted salió mal en matemática. Entonces le vengo a decir a su mamá que yo le voy a dar clase gratis a usted porque usted le dedica mucho tiempo a la música y quizás por eso falló. Qué bien. Llegó a la casa, por eso. Sí, sí. Entonces yo le agradecí, ¿verdad? Y entonces Toda yo, la vida. a las clases de él, sí. Pero ese es un profesor que está más allá del aula, que está más allá del salario, está más allá, me parece, a pesar de que él era un hombre estricto, porque era que era supervisor o inspector de conducta y esas cosas, ¿verdad? Entonces, uno tiene recuerdos. ¿Qué recuerdos tenemos de algún maestro así? Que a la gente le gusta oír los ejemplos. Sí, yo creo que, y voy a mencionar un tema, maestro deportivo. Ajá. Una anécdota para mí que es importante porque mis suegros son maestros. Mis suegros son de Niquinoma. Yo quiero saludar a don Rigoberto Rivas Talavera, mi suegro, y a doña Alma Rivas Alvarado, los dos maestros que irradiaron su enseñanza en las comarcas, en las comunidades. Aunque al final don Rigoberto llegó a ser el director del Colegio Sócrates Sandino en Niquinoma. Son maestros retirados, pero uno de los hechos históricos es que el suegro fue el que llevó el deporte a Niquinoma. Hizo posible, él vino a estudiar al Bautista, vino un tiempo aquí, y sacó todos los elementos deportivos que pudo aprender en Managua y los trasladó, el voleibol, el basquetbol, el fútbol. Entonces él es el iniciador. Entonces los maestros inician muchas cosas que no son propiamente de su campo pedagógico, no de campos deportivos. Pero esto quiero decir que en Nicaragua hay un auge deportivo porque hay maestros de taekwondo, hay maestros de natación, de fútbol, de voleibol, de diferentes dimensiones. Por eso es que tenemos buenos boxeadores, tenemos buenos atletas y hay un desarrollo del deporte porque hay maestros que están incidiendo en la educación deportiva de nuestros hijos. Así es, y en el arte igual. Bueno, estamos hablando de los maestros. Los maestros están situados casi más presencialmente en lo que vamos a llamar las ciudades grandes, en Managua, León, Granada, Matagalpa, Chinandega, por supuesto León. En esa área, no sé si la costa en qué grado, pero ahí donde están los maestros en mayor número, digo yo, no sé ahora, en número visible, ¿verdad? Que vemos que hay maestros con especialidad, con alumnos que van consecuentemente subiendo sus grados, etcétera. Pero si nosotros abrimos el mapa y vemos las comunidades rurales, entre más alejadas, más crítico. Y muchas veces aquí cerca hay una gran carencia de maestros. En este año el Ministerio de Educación no pudo contratar todos los maestros que necesitaba. Quedó con un déficit de 250, no sé cuántos maestros, porque no es que no habían plazas, no habían maestros. Entonces, eso es un símbolo de por a qué se debe. También tenemos informes de organismos internacionales que lo hacen en conjunto con acá, donde Nicaragua viene ocupando desde hace años, no ahorita, donde los niños
en porcentaje, casi un 10% de los que entran al primer grado terminan la primaria. Y de secundaria, el 5% terminan la secundaria. ¿Qué se hicieron esos niños? ¿Dónde están? Entonces, nos falta una gran capacidad de mano de obra. Yo, donde vivo, aquí en el kilómetro 20, ahí tengo un hijo de un trabajador que ya está grande, tiene 15 años, está en segundo año, pero un día se me ocurrió decirle, ¿cómo vas? No pasó de la multiplicación. Quisiera una redacción y no sabe lo que son los puntos, las comas ni nada. Y entonces digo yo, ¿cómo vamos? Es increíble. En las escuelas rurales dice que hay un maestro para 3 grados. Entonces los maestros faltan mucho. Yo me tomo nota de ahí, pero como yo platico con mis alumnos algunas veces eso, una me dijo que también por el lado de aquí, de los pueblos, también tenían esa misma, que ella tuvo que buscar una profesora de gramática para que la pusiera. Entonces existe un gran descuido, no podemos decir que existe cuido, un gran descuido. En las cabeceras departamentales sí se puede ver el montón de alumnos, en los colegios privados por supuesto que tienen un poco más de profesionalismo, pero a eso, independientemente de eso que siempre lo hemos tenido, a eso se debe la falta de capacitación, de profesionalización, de empleados calificados. Estaba oyendo el otro día que dice que Costa Rica, ya que hablaste vos de Costa Rica hace rato, en Costa Rica muchos jóvenes que se gradúan en informática, ¿cómo se llama? En cosas de diseño y eso, están trabajando en una fábrica de chips, de cosas de computadoras. Y aquí no se pudo porque no existe la cantidad de profesionales que pueden trabajar en esa línea. Y yo creo que si en otras líneas también sería muy crítico. Eso no es una crítica en el sentido de quejarnos sobre la leche derramada, sino que es que le pongamos mente los padres de familia, las personas, los sistemas de educación, de ser más proactivos en lo que es el seguimiento y no solo que el maestro es que reclame un salario, que dicho de otra manera son salarios muy bajos. Si yo tuviera un hijo y me dice que va a estudiar para magisterio, lo pensaría 2 veces, porque solo que fuera a nivel universitario que siguiera, pero si es a nivel, y aún universitario, estaba hablando con una persona el otro día que da clases en una universidad privada, y le pagan por dar no sé cuántas, $10, por no sé cuántas horas, pero un montón de horas. Entonces, casi eso por sobrevivencia. Entonces ahí se necesita no solo subir el salario, necesita como una conciencia nacional de mejorar estos mismos sistemas, porque de lo contrario no vamos a tener gente, o viene gente de fuera, o vamos a tener obreros no calificados. Ese es un problema bastante serio. No es solamente ya el aula, sino todas las cosas que están allí enmarcadas. Los padres de familia, con la vida que se lleva hoy, ya no es como antes, que venga la tarea, ¿verdad? Entonces ahora los niños con los celulares o con las tablets también no avanzan, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que ese es un problema serio. Yo creo que salud ha avanzado más que la educación. ¿Perdón? Que la salud avanza más que la educación, que son dos pilares, ¿verdad? Bueno, la verdad que no manejo las cifras, tanto las cifras ahorita no me preparé en ese tema, pero a mí me parece que en Nicaragua se ha hecho grandes esfuerzos de profesionalización. Yo leí hace poco de que, bueno, que se había profesionalizado ya casi el 100% de los profesores actuales. Por supuesto, hay cientos, miles que se retiraron sin haberse profesionalizado. El gobierno está haciendo un esfuerzo, hay esfuerzos de clases por televisión y me parece que se está llegando la universidad al campo también.
Y por otro lado, me parece que desde la cruzada de alfabetización hubo un esfuerzo extraordinario, principalmente en la costa Caribe, porque se empezó a alfabetizar en lengua, en mayana, en mezquito, en inglés y en español. Y luego se establecieron las universidades indígenas, que la BICU, hay dos universidades que están funcionando en Puerto Cabeza, en Bluefield, en Nueva Guinea, y creo que en el Rama también. Entonces hay un esfuerzo de capacitación, de formarse, de educar en su idioma, y creo que también hay un crecimiento tal vez se ha dado más en la costa, pues de edificaciones escolares modernas que están dando satisfacciones nuevas a la población escolar. Probablemente esas estadísticas de la educación primaria y secundaria no la manejo, me asustaste un poco. Y tiene años, no es de ahora. Sí. Eso está reconocido, que es el país más retrasado de Latinoamérica. Y si estamos en esa situación debemos de hacer un gran esfuerzo. Sí, es que lo que pasa, como dije al inicio, hay una cosa como relativa, como lo que vos estás diciendo y está bien. Pero si nosotros vamos, si vos vas al campo, y no cerca, aquí yo estoy en el 20, yo entro a las comunidades y la gente está redondita todavía, sí. ¿Verdad? Yo lo que le dije a este trabajador mío, ¿verdad? Que estábamos hablando, mire, váyase a vivir a Nindirí, para empezar, porque todos los que están allí no tienen formación académica, digamos, a los padres y las madres, entonces no entienden ellos la importancia a fondo. Le dan más importancia a la iglesia, le dan más importancia a un trabajo, le dan más importancia a quedarse cuidando a un niño. Va y cambie, porque él puede. Vaya allá y póngale a este muchacho 4 meses, un maestro, y lo cambia a un colegio, ahí está cerca el San Pedro Claver. Y ahí va a salir, porque mi esposa daba clase ahí, yo conozco, porque tengo 30 años de esa área, y salen los muchachos y tenemos médicos y todo de allí. Pero es una parte selectiva. Entonces, no sé si me estoy yendo el interesado, pero me dijo en un momento, ¿qué pasó? Hizo lo que le dije, por lo menos de matricularlo y poner el maestro. No, me dice, ¿por qué? Porque mi esposa dice que ese es un colegio católico y ella es evangélica. Y le digo, pues no hay problema. Aquí del Coyotepe para adentro hay un instituto evangélico. Pero no, ahí se queda, ¿verdad? Porque hace falta como eso que hizo Luis Álvarez, la motivación de ir a hablar con el padre de familia o reunirlo y motivarlo y decirle, mire, los niños están teniendo un rendimiento. Entonces le digo yo, ¿y cómo le digo al papá, cómo este muchacho pasó, está en segundo año, pero si no hubiera pasado ni la primaria? Sí. Es que me dice a todos los promueven. Y para colmo, allá un día le pregunto, ¿cómo te va? Me estoy recibiendo un curso de inglés. Inglés. Sí, me dice, las profesoras hicieron una oferta, ¿no?, con alguien y entonces van a Masaya todos los sábados a recibir inglés. Pero si no pueden ir a español, ¿verdad? O sea, que como que falta orientación, ¿me entendés? En las cosas, ¿verdad? Entonces, la aspiración de un joven a trabajar en el magisterio. ¿Aquí hay escuela normal o cómo es que está? Yo no sé. Sí. Ajá. Antes había unas escuelas normales famosas. Sí, aquí creo que se mantiene aquí en La Fuente, la escuela normal de Managua. Ah, sí. Sí. No lo oigo mencionar. Había una en Jinotepe, por ahí, no sé cómo. También creo que existe. Sí, hace tiempo, cuando estábamos nosotros estudiando. En Matagalpa existe también. Ajá. Sí. Bueno, las que conozco, yo creo que existen normales por muchos lados. Ya. Entonces, hace falta tomar conciencia a todos los niveles. Todos los años o cada plan quinquenal, todos los maestros hacen que un plan, van aquí, van allá, pero yo no sé cuánto toman en cuenta la base. Sí. La base, por ejemplo, un campesino que ve que la maestra no llega, que ve que el chavalo no aprovecha y tiene que recoger la cosecha, ¿qué hace? Lo saca y van a recoger todos la cosecha, ¿verdad? Pero si ve
o el maestro le dice que va adelante, pues va a buscar cómo resolverlo. Entonces, hay otros ciudadanos, dijéramos ciudadanos, que le llamamos maestros, y también se les guarda respeto, aunque no es el académico. Por ejemplo, un maestro de construcción, ¿no es cierto? Así es. También tenemos, voy a decir la mala costumbre, de decirle algo, hola maestro, aunque no lo sea. Que no lo sea, por saludo, ¿verdad? También maestro es el que enseña arte. Vos dijiste antes también el que enseña deporte, el que enseña cualquier área del arte, dramas y todo eso. Ese es un maestro también que, como vos dijiste, no se olvida. Por ejemplo, yo en el Goyena tuve al maestro Rómulo Acevedo, ¿verdad? Ninguno de nosotros que estuvimos ahí lo olvidamos por la entrega y el sufrimiento con nosotros para salir bien en las cosas, ¿verdad? Y entonces así hay maestros que a uno se le quedan grabados, ¿verdad? Y no deja de proyectar en algún momento de su vida esas características. Julio, llegamos al final, nos avisan. ¿Qué podés decirle a los maestros en su día? Bueno, yo creo que a los maestros hay que felicitarlos todo el tiempo. Y yo creo que a los maestros que dirigen el Ministerio de Educación, pues ojalá algunos miren este programa y se alienten a mejorar las cosas que hacen falta en la educación. Solo quiero hacer una referencia que viví hace 50 años. Y cuando hablaba de la ayuda internacional, los franceses trajeron un programa a Nicaragua que se llamaron Centros Familiares de Educación Rural. ¿Cómo se llamaba? Centros Familiares de Educación Rural, los CEFER, y los establecieron en los lugares más recónditos, en San Juan de Río Coco, en Bocaicito, en Moyogalpa, y otro en, creo, La Conquista, por ahí. Y eran lugares donde se formaron niños campesinos con un programa diseñado por los franceses. Y esos programas implicaban que el desarrollo fuera acorde a la cultura de lo que se producía, acorde a los tiempos de trabajo que se pueden dar. Entonces los chavalos salían muy bien formados. Un alumno de Georgino Andrade fue alumno de San Juan de Río Coco. Bueno amigos, llegamos al final. Los esperamos en el próximo programa. Que tu alimento sea tu medicina. Y tu medicina sea tu alimento. Hasta la próxima.